Anacel, Upa, Pira Taberna, Sandra, tremendo. Fabián Muniz, todos ellos súper activos en el Facebook de la radio MPM Pérez Medel. Nos ves, nos seguís, nos escuchás por www.radiototal925.com. Somos Verano Total hasta las 7 de la tarde. Bueno, vamos a charlar, ya está con las chicas allí, me decías, ya está Paola Fernández Sí. para compartir, así que te dejo para que comiences a charlar con ella, así que bueno, ahí estás con las chicas para que Estamos la con saluden, Paola dale. Fernández de Perfiles Consultora en Recursos Humanos y Coworking Empresarial, que nos acompaña con este micro que empezó los miércoles y se extendió los domingos porque es tan interesante lo que nos trae y nos plantea Paola. Comenzamos con esto de reconocer los tips más importantes para crear un currículum vitae exitoso para vos que estás buscando trabajo u otro horizonte laboral o recién comenzás en el ámbito laboral. Y bueno, la otra el otro paso fue, superamos y nos llamaron con ese currículum vitae exitoso y Pau nos contó en un primer pantallazo lo que podemos llegar a afrontar en una primera entrevista laboral. Hoy continuamos con esa información y además vino acompañada porque llegó con la licenciada en psicología Claudia Godoy, matrícula provincial 528, que también nos va a dar un pantallazo sobre los aspectos psicológicos en la selección de personal. Buenas tardes, muchas gracias por venir este domingo. Por ahí es difícil porque es un día por ahí familiar, pero muchas gracias por venir una vez más a los estudios de Mitre 642 para compartir tu sabiduría en recursos humanos. Pau, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. No, para mí es un honor y les Sí, súper agradezco me a todos imagino. por esta posibilidad que tenemos de compartir. Y aparte de compartir estos temas que uno lo vive hace tantos años, yo digo siempre como que tengo esta posibilidad de conocer tantas historias, ¿no? A través de las entrevistas y demás de las personas, ¿no? Y como decías bien vos, bueno, el primer tema fue cómo armar un CV exitoso, ¿no? Esto que es un desafío para todas las personas de presentarse a un pedido, a un puesto para cubrir y finalmente la persona es seleccionada, ¿sí? Tiene esa posibilidad, esa chance de acceder a una entrevista y por eso estos consejos para que los puedan aplicar, que recién te decía que son aspectos para cuidar en cualquier tipo de entrevista, ¿no? Porque tiene que ver con las formas que tenemos que cuidar. Totalmente. Entonces, bueno, estuvimos haciendo como un repaso el miércoles pasado de algunos aspectos que tienen que ver con la información que tiene que tener toda persona para poder llegar segura al día de la entrevista, ¿no? La información de la empresa, un poco de que tenga que ver con el rubro, con el desempeño en la ciudad, la información del puesto que va, de lo que va a hacer. A cubrir. ¿Qué otra cosita hablábamos el miércoles pasado? De estas preguntas trampas que a veces, o sea, que el objetivo es un poco sondear un poco más sobre el candidato, sobre el perfil, sobre la persona, entonces ¿cómo resolvemos estos pasos? Preparándonos antes, practicando. Yo los animaba a que practiquen también la entrevista antes y de manera de llegar con la mayor cantidad de información, ¿sí? Bueno, y retomando ahora otros aspectos, como para después darle la posta a Claudia, a mí me interesaba tocar el tema del lenguaje no verbal, ¿sí? Todo aquello que tiene que ver con la comunicación y que a veces dice más de nosotros o dice más que nuestras propias palabras, el lenguaje no verbal, ¿no? ¿Qué incluye el lenguaje no verbal? Y el lenguaje no verbal tiene que ver con todos nuestros gestos, nuestros ademanes, nuestras expresiones, incluso también el tono de voz que a veces puede jugar en contra, ¿sí? Y vos sabés que hay una investigación que se hizo sobre esto, que me interesaba, el doctor Ángel Meravián, que es como que es un especialista, digamos, en lenguaje no verbal, que dice que cuando nosotros en una entrevista laboral, el 7% de lo que comunicamos está en las palabras. El 7% solamente el 7% está en las palabras. El 38% está en el tono de voz que usamos y el 55% en nuestro lenguaje corporal, para que vean lo importante que es poner atención en esto, ¿no? Desde el momento que llegamos a la entrevista, poner atención y tomar el control de nuestro propio cuerpo, si se quiere, ¿sí? Bueno, y aquí como para comenzar y para retomar esto de las entrevistas, es importante que la persona sepa que
la entrevista comienza desde el momento que uno ingresa a la empresa, porque a veces uno entra ni saluda. Claro, no es la persona, ¿no? No, o sea, desde el momento que entras a la empresa, saber que te están evaluando, o sea, buen día, saludar con una sonrisa, ¿sí? Clave. Algo que uno nunca sabe desde si los están observando, ¿sí? Bueno, en segundo lugar, ¿sí? Cuando llegamos ya al lugar donde nos van a recibir, es importante que cuando nos recibe el entrevistador, nada de irnos a los brazos, esa auto, ¿no? Exceso de confianza. Exceso de confianza, porque también nos puede jugar en contra. Entonces, esto que siempre recomendamos, de cuidar la forma, de estrechar la mano, o que sea un saludo fuerte, contundente, ¿no? Eso suma, siempre va a sumar. ¿Sí? Y ¿Puedo tener contacto visual, eso sí, cuando al momento del saludo? ¿Es aconsejable? Sí, es importante. Dar el soporte al saludo con una mirada, con ¿verdad? Un contacto visual, pero el saludo tiene que ser siempre estrechar la mano, nada de irse al beso, a la nada, no, eso cuidarlo, si es un hombre o una mujer, indistinto. Eso cuidarlo. Después, otro segundo aspecto que tiene que ver con el lenguaje no verbal es esto que decías vos, ¿no? Bueno, entramos, estrechamos la mano, nos invitan a sentar. El tema de cuidar nuestra postura. Tal cual. Durante la entrevista, nada de echarnos ahí en el sillón o algo, viste, que demuestre un poco de inseguridad o desinterés o siempre estar atento y bajo el control de que están evaluando todas estas cuestiones y que el cuerpo habla todo el tiempo durante el desarrollo de esa entrevista. Entonces, cuidar esta posición, que tienes una posición erguida, derecha, porque eso habla también de que estamos atentos, de que estamos interesados, de que somos seguros, de que hay confianza. Mirá ¿no? vos. Entonces, la postura, cuidarla. Esto de cambiar las posturas, de mover la pierna, ¿no? Que a veces estamos, ¿no? Movés las piernas o cambiás la postura todo el tiempo, también, ¿sí? Por eso, uno ubicarse y tratar de tener el control de eso, por eso decíamos que la persona tiene como hasta hacerlo de manera intencional, antes, ¿no? De llegar ya a pensar de cuidar los movimientos. Todos los movimientos. ¿Qué hago con las piernas, por ejemplo? No, por eso, tratar de tener una postura cómoda y tratar de mantenerla. Exacto. Porque todos los movimientos que sean repetitivos durante la entrevista van a hablar de un nivel de ansiedad nuestra. Por algo, hay algo que nos inquieta, digamos, ¿no? Que puede sí tener una cuota de nervios, porque todos por ahí tenemos una cuota, pero la magia está en... No, por eso los nervios a veces juegan en contra. El entrevistador, el psicólogo sabe esas cosas y se pueden detectar cuando digamos, todas estas cuestiones, estos elementos que se ponen en juego, vienen de algo que sea nervioso. Pero después hay cuestiones que ya, por eso el psicólogo después, clave, nos va a hablar, después hay cosas, hay elementos que tienen que ver ya con un nivel de ansiedad que no va a favorecer a la tarea que se va a cumplir después. Entonces hay que evaluar qué nivel de ansiedad tiene la persona, ¿no? Después, bueno, el contacto visual, que decías vos, es fundamental cuidarlo a lo largo de toda la entrevista. ¿Sí? Porque a veces, ¿sabes qué pasa? Me ha pasado que a veces yo estoy hablando con alguien y hay un caso particular que me acuerdo que durante toda la entrevista la persona habló y hablaba hacia una punta, un lado distinto al que yo estaba. Pero entonces eso, cuidarlo, o sea, nada de mirar para un costado, para el otro, porque obviamente que eso ya es algo que llama la atención a cualquier persona, ¿no? Pero de mantener el contacto visual con el entrevistador, que habla de esto de tener interés y de estar prestando atención a lo que me están diciendo, y si no hay un problema de fondo que después va a salir a la luz, o sea que el contacto visual hay que cuidarlo, porque aparte, bueno, uno puede creer que la persona o tiene cierta desconfianza o cierto temor, hay algo que hace que no mantenga... Algo que hace ruido ahí. Hace ruido, claro. Bueno, después el tema de los brazos, sabemos que el tema de cruzarnos de brazos no, porque eso habla de que estás bloqueando o habla de autoritarismo, o entonces es algo que, aparte de cruzarse de brazos en una entrevista, es como decir que dónde está la disposición. Claro, ¿no? Falta de disposición, como rechazo incluso, falta de disposición. Entonces, el tema de los brazos, cuidarlos, ¿sí? Cuidarlo también. Otra cosa que recién decíamos que forma parte del 38% de nuestra comunicación, es el tono de voz. Vos sabés que a veces vos empezás a hablar con una persona y la persona o tiene la voz finita y empieza a hablar, es que te das cuenta que hay los mismos nervios y hasta lo va perdiendo, o por ahí la persona se
digamos, se compenetra mucho y empieza a hablar fuerte y termina hablando como a los gritos. Como a los gritos. Entonces también, ¿cuál es el tono que debería usar la persona? Un tono conversacional, normal. Vamos, el que usas para charlar. El que usas para charlar. Bueno, yo soy una persona que tengo un tono de voz alto, así que a veces lo tengo controlado. Claro. Pero está bueno porque hay gente que no tiene en cuenta estos detalles y ahora recaba, puede tomarse un segundo para meditarlo, para decir, che, quizás tiene razón porque por ahí en la última entrevista que fui me jugó en contra esto o aquello y lo puedo cambiar, porque es algo tan simple como escucharse uno mismo, verse uno mismo y por qué no, como decís vos, practicar frente a un espejo o con alguien de nuestra confianza, jugar al ejercicio de practicar cómo nos desarrollaríamos, ¿no? En la entrevista laboral. ¿Qué pasa con las manos en los bolsillos? No, las manos en los bolsillos no. Igual también es raro que se pongan las manos en el bolsillo en una entrevista, pero no, en general, viste que es como que da desinterés. Sí, da desinterés. El tema de las manos, lo que favorece es utilizar como hacer como una modalidad de espejo, o sea, observar al entrevistador y si el entrevistador tiende a tener las manos en el escritorio, tratar de la persona hacer lo mismo. ¿De verdad? Porque eso se va a alinear a la persona. Y una simetría, decís vos. Sí, por eso hacer como una actitud de espejo. Mira vos. O si la persona, o si el entrevistador mueve mucho las manos, bueno, uno permitirse también eso. Pero lo ideal es mantener la calma, ¿sí? Estar, digamos, en una posición de interés correcta. Confiar también. Que la persona, yo creo que sí. Si la persona se va a la entrevista con todos estos elementos que le venimos compartiendo, de informarse, de prepararse, de elaborar y de tener estos aspectos en cuenta, siempre digo, o sea, si participaste de una entrevista y no te volvieron a llamar, por algo es. O sea, ahí hay que chequear. No siempre es porque porque se cubrió con otra persona, o hay que ver, porque por ahí la persona... Porque hay cosas que pulir, decís vos. Claro, hay cosas que pulir, porque hay veces que la gente te dice, pero mirá, si yo tuve experiencia en el mismo rubro, tengo la formación que estaban pidiendo para ese puesto, fui a la entrevista y hay gente que se les hace un interrogante, ¿por qué no me llamaron? Bueno, por ahí justamente le jugó en contra algo que dijo, o algo, alguna actitud que tomó en la entrevista, que no le favoreció y por eso no lo llamaron. Entonces es importante tener en cuenta estos aspectos. Y para terminar, yo había pensado cerrar con una de las preguntas claves que a veces siempre hacemos y hacen todos los entrevistadores, y seguramente la gente lo va a reconocer, que es ¿por qué debo contratarte? Claro. ¿No? Siempre uno parece tan simple, pero a la vez tan complejo. ¿Por qué debo contratarte? Te dice el entrevistador. Entonces ahí es donde la persona... es el momento en donde la persona tiene que aplicar este principio básico de la venta. A ver, ¿cuál es? ¿No? Que es venderse, generar la necesidad, o generar en el otro, en el entrevistador, una necesidad que él va a poder cubrir con todos los conocimientos, con la experiencia, o con lo que tiene para aportar a la empresa. ¿Sí? Y es ese momento clave donde la persona tiene la posibilidad de venderse, de generar, de informar de todo lo que puede ofrecer a la empresa, el tema de la disponibilidad full time, la disponibilidad para viajar, el tema de la capacidad para trabajar a presión, o tantos aspectos que la persona puede tener para ofrecer a la empresa, o las referencias laborales, pero ahí tienes que tener 3 o 4 respuestas preparadas para que sean contundentes, ¿no? Bueno, y después vamos a suponer que ya pasamos todos estos pasos. Viene un paso importante, que es el que Claudia va a estar compartiendo ahora, que tiene que ver con evaluar con profundidad el comportamiento que va a tener esta persona, los aspectos intelectuales o los aspectos personales que solemos evaluar a través de un informe psicotécnico. Bien. ¿Sí? Y bueno, acá le doy la posta a Claudia y a ver que Claudia nos va a compartir un poquito de estos aspectos que son tan subjetivos, ¿no? Claro, Claudia Godoy, licenciada en Psicología, matrícula provincial 528. Buenas tardes por estar. Gracias por estar acá este domingo tan lindo de verano. Haber sido convocada para esto, ¿no? Para ayudar a las personas en este proceso de lo que es la selección de personal y bueno, en la entrevista, que suele generar mucha ansiedad. Y bueno, dar tips, pautas
Por ejemplo, ¿qué sí. tenemos que tener en cuenta desde tu aspecto, la persona que va a esta entrevista? Que perder el miedo también, ¿no? Es Sí, invitar a esto, a sí, perder sí, el sí. miedo total de enfrentarse a un especialista en psicología que seguramente te vas a encontrar si vas a una consultora tan importante y seria como es la de Paola Fernández. A ver, contanos. Sí, generalmente, bueno, hay todo un mito con respecto al rol del psicólogo, ya por empezar en otros aspectos que tienen que ver con la terapia, ¿no? Generalmente la terapia va a terapia aquel que le pierde el miedo a esto del mito de hablar con alguien extraño o de que lo va a estar juzgando o cosas por el estilo, ¿no? En lo que respecta a lo laboral, también tiene estas cuestiones que tienen que ver más que todo con una inseguridad personal, ¿no? Con un desconocimiento de su propia persona. Tal cual. Entonces, algo que decía Paola, esto de también reflexionar, replantearse, averiguar, indagar, no solamente sobre lo que va a hacer, sino uno, ¿qué va a hacer? ¿No? Yo creo que conseguir un trabajo tiene que ver con una cuestión muy personal. Yo siempre digo y propongo esto de que el trabajo tiene que ser una pasión. Tal ¿sí? cual. Uno no tiene que ir a trabajar por un sueldo, obviamente es lo que hacemos todo para trabajar para obtener un rédito, pero uno tiene que ir convencido de que eso que hace le encanta y bueno, y a partir de eso ya no se convierte en un trabajo, se transforma en una pasión y encima redituable, ¿no? Sí. ¿Querías comentar algo, Pau? No. Bueno, entonces yo creo que en principio, bueno, hay muchas cuestiones que se van evaluando desde la puntualidad. Desde la puntualidad. Desde la puntualidad, Ah, sí. qué importante ese punto. Sí. La puntualidad por sobre todas las cosas. Pau, ¿cuánto, por ejemplo, recomendás? No, y si te citan, vamos a suponer, a las 18 horas y 10 minutos antes, porque hay gente que llega media hora antes, y eso ya es un problema para el entrevistador. Claro, que se le vaya acumulando la gente y habla de la ansiedad también. Totalmente, sí. La puntualidad, mira vos. La puntualidad es un detalle que se tiene en cuenta, la vestimenta también, ¿no? Qué sé yo, algo de que sea acorde más o menos a la función que va a realizar. Como decía Pau, esto de lo no verbal, la postura, ¿sí? Alguien que se tira, y bueno, eso es poco probable que suceda, ¿no? Porque generalmente uno cuando va a una entrevista laboral está en tensión absoluta, ¿no? Alerta. Claro, está en un modo de alerta, no va relajado a una entrevista laboral. Entonces, también esto de mover la pierna, mover los brazos, la gesticulación, ¿sí? Todo eso denota un caudal de ansiedad bastante importante. ¿Vos podés leer un TOC, por ejemplo, en una persona que se presenta? Y hacer un diagnóstico en una entrevista laboral. Pero se pueden hacer observaciones, claro. Esto de la ansiedad, esto de, porque, por ejemplo, se me ocurre, lo de la puntualidad es muy importante porque es a futuro también, refleja lo que esta persona está capacitada para darnos desde ese aspecto, ¿no? Por ahí si llega tarde, me imagino que, no, esta persona capaz que, si no es por una eventualidad, generalmente tenga este dejo de esta actitud de llegar tarde a los lugares. Y por ejemplo, no podés diagnosticar un TOC, pero ¿qué podés leer vos? Claro, acá, por ejemplo, el psicólogo, como trabajamos todos alineados a lo mismo desde la empresa, generalmente nosotros le pasamos un modelo de informe y siempre le tenemos que pasar al psicólogo una descripción del puesto, de las tareas, de las funciones y también de las competencias que la empresa nos ha pedido evaluar. Por ejemplo, generalmente lo que se evalúa hay como una serie, ¿no? Según el puesto y según las empresas, incluso hay empresas que nos pasan su propio informe y nos dicen sigan estos aspectos. Lineamientos, sí. Pero entonces el psicólogo sigue los lineamientos que generalmente la consultora le pasa, ¿sí? Pero bueno, hay aspectos que se evalúan casi siempre que son esto del trabajo a presión, la capacidad de atención, la capacidad, la tolerancia a la frustración. Las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales. ¿Y hace un test? ¿Nos hace dibujar? ¿Cómo sería? Sí, se aplica una batería. Generalmente yo tengo algo estándar, donde aplico una serie de técnicas, las cuales pueden ser gráficas, son gráficas algunas y otras verbales. Ah, bien. Sí, y bueno, en esas técnicas, bueno, yo ya como que tengo una trayectoria y la veo y ya me doy cuenta de cómo, de cómo viene la mano, pero bueno, son necesarias, ¿no? Como que le da una cuota de objetividad a esto, porque ella decía que hay mucha subjetividad, ¿no? En esto de encontrar en un encuentro con un otro, donde
donde, bueno, tiene una serie de expectativas y tal vez también va con un rol preparado también, y bueno, a veces es necesario también como escarbar, indagar, ¿no? A ver si es tal cual eso que se está manifestando o si hay algo latente, implícito, ¿no? Que requiera de atención y que por ende pueda ser un obstáculo después a lo largo del desarrollo laboral, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me parece que lo importante en esto del primer encuentro, además del horario, de la vestimenta, me parece fundamental también, yo hago siempre que es necesario la lectura del currículum. Sí. Bueno, ahora estoy viendo que ustedes están con suma importancia eso, porque bueno, ahí denota esto de la trayectoria, si un lineamiento en ese tipo de tarea, o si fue uno que hizo una cosa, otra cosa, y entonces como que toca muchos instrumentos, pero tal vez no hace una buena armonía, ¿no? Lo hablamos eso, ¿te acordás? Claro, que no mucha era, barca poco aprieta a veces. Claro, no era conveniente poner, si cambiábamos mucho de trabajo, detallarlos todo, porque eso le indicaba a la persona que reclutaba, hablando, ¿se dice reclutador también? Sí, igualmente te digo que es verdad que nosotros hacemos una lectura, hay empresas que hacen una lectura negativa de aquel que cambia tanto de trabajo, pero yo creo que la nueva generación que se viene es una generación más descontracturada, donde poco, digamos, le va a importar esto de mantenerse estable como nosotros, que todavía queremos cuidar. Entonces, creo que tiene que haber un cambio de conciencia de las empresas. Va a ir cambiando el paradigma. Sí, entonces va a tener que ir cambiando y nos vamos a tener que adecuar a las nuevas generaciones porque es decir, el cambio viene de esa manera. Entonces, esto de que vayan como de un lado a otro, que sean más inquietos, va a ser así. Ahora todavía se cuida y se entrevista y se evalúa de esa manera, ¿no? O nos dice algo igualmente de una persona que ha estado, como yo te decía, en tantos puestos de trabajo, o sea, como que uno a veces le pregunta, o sea, ¿cuál es tu expectativa? Porque incluso te encontrás con gente que ha cubierto buenos puestos, que decís, ¿por qué te fuiste? Y a veces no tiene como una respuesta concreta, ¿no? Así es que bueno. Claro, sí, yo eso tengo en cuenta, ¿no? Pregunto, ¿no? ¿Qué fue lo que lo llevó a buscar ese trabajo? Por ejemplo, haciendo una lectura, particularmente me llama la atención algún trabajo en particular y consulto, ¿no? ¿Se hacen preguntas personales, de índole personal? O sea, sí, puntualmente sí, cómo está constituida su familia, cuáles son sus intereses fuera desde lo laboral, ¿no? A qué dedica su tiempo libre. Esas cuestiones sí, porque son fundamentales, ¿no? Al menos yo las considero fundamentales para ver si hay una armonía también en esto de lo que hace, lo que piensa y lo que siente, ¿no? Sí, voy a hacer una pregunta rara. Ustedes trabajan en equipo, se nota. ¿Puede pasar que en el momento que Claudia vea este trabajo que ustedes venían realizando con la persona, con el aspirante, diga, ustedes tengan una visión positiva, futuro de esta persona, y Claudia diga, no, miren, ¿pasa eso de que se dé marcha atrás con un avance? Que digan, no, miren, yo estoy leyendo otra cosa, la verdad que no lo recomiendo por esto y esto y esto. Sucede eso en el ámbito también de ustedes, ¿verdad? Sí, puede pasar y para mí es favorable, como te decía el otro día, bueno, yo a Claudia la conocí cuando yo trabajé en el 2016. Y ahí después trabajamos juntas y nos hicimos amigas. Pero yo venía trabajando con otra psicóloga, que es Claudia Romero, que eventualmente también trabaja conmigo. Pero bueno, a mí me suma que o sea, cuando se suelen encontrar en esta evaluación y esto de indagar al candidato, se encuentran aspectos que hay algo que no está bien y me dan de baja el candidato, no me lo dan apto, yo digo, a mí se me cae un candidato, digamos, yo tengo que iniciar todo el proceso de nuevo, pero en algún punto me juega a favor, porque si esa persona avanza y llega, digamos, le ponemos apto y llega a la empresa, ingresa, es incorporada, en el corto tiempo va a salir a la luz ese problema que tiene, pero sí, lo ideal es eso, es que digamos que ella nos aspectos negativos, que a veces, si no, vos me dirás, pero si no son, digamos, muy profundos o que no van a ¿cómo sería?, afectar
directamente a la tarea, se pueden poner como observaciones, ¿no? Claro. Bien. Sí, sí, es importante esto, ¿no? De que yo estimo, ¿no? De que una empresa que dedica a hacer todo este proceso, ¿no? En lo que tiene que ver a la selección, que está buscando un personal que sea estable en el tiempo, que sea comprometido, que le guste lo que haga y que además alimente, sume. ¿Sí? Claro. Tal cual, esos son los aspectos básicos que uno tiene que tener en cuenta. ¿Cuánto tarda más o menos, si yo tengo que verme con Claudia, la sesión psicológica para un apto? Y más o menos. Sí, yo estoy una hora y media. Bien, por cada uno de los, de los aspirantes. Sí, o sea, porque ahí también se ve esto de la tolerancia a la frustración, cómo canaliza la ansiedad, las relaciones interpersonales, ¿no? Y eso como por ejercicios. El mantenimiento de la energía también, ¿no? Porque también uno puede empezar bien arriba y después va decantando esa energía y uno también, todo eso lleva a conclusiones, ¿no? Wow, qué compleja la lectura, sí. Está muy interesante, todos los detalles a tener en cuenta. Por eso debe ser que, como decíamos, que los candidatos cuando se les prende se alerta, ¿no? Cuando tienen que ir al psicólogo. Están muertos de miedo. Sí, y después todos quieren saber el resultado, ¿viste? Sí, porque a veces, ¿eso pasa también? No, eso es importante acá que surja, ¿no? Porque en lo que es la entrevista laboral y el psicotécnico no se realizan devoluciones. No se realizan devoluciones. Y eso es lo que genera también el fantasma, ¿no? ¿Por qué no fui elegido? Claro. Sí, claro, ¿por qué no fui elegido? Yo a veces hago una omisión a ese punto y puedo decirle, mirá, tal vez tendrías que en otro. ¿Podés recomendar, por ejemplo? Y yo a veces lo hago, porque, no sé, me parece una persona que está buscando trabajo, que lo necesita y que con algo que se vaya, porque si no, como que uno va con un sentimiento de vacío, ¿no? Y si yo tengo una información que le puede ser relevante, a mí me gusta brindársela. Bien. Al menos algo personal, ¿no? No sé, otros psicólogos laborales si harán eso. No, aparte que es como ponerla en atención a la persona, después puede buscar ayuda. Claro, y puede pulir esto que estamos hablando de que tiene un buen currículum, que tiene una buena presencia en algunos ciertos sentidos, pero hay algo ahí para girar, para... que por ahí no es tan grave, que lo tiene que trabajar, así que está bueno, no sé si como para... también que la persona se vaya con una respuesta porque le genera así mucha incertidumbre después. Claro, así que invitamos a la gente a no temer en esta instancia del proceso, a no temer, que además puede incluso ayudarlo a uno mismo. Qué importante este ejercicio de introspección que decía Claudia, de escucharse, de verse, practicar ante el espejo, elaborar este trabajo. Y también es un trabajo venderse, saber venderse y ofrecerse el campo laboral. ¿Y querés agregar algo más, Pau, respecto a toda esta charla? No, con respecto a lo que hablábamos antes, que me habías preguntado lo de las personas que se postulan en el asunto que poner. Eso, es real. Tenemos una oyente que es Sara Noemí, que siempre está pendiente al micro de información laboral y el micro que haces vos, Pau Fernández, con Coworking Empresarial y tu perfil es consultora, y ella nos decía, escuché con mucha atención cómo elaborar el currículum vitae, entendí que lo tengo que mandar en formato de mail a las empresas directamente, o en este caso a perfiles consultora. ¿Qué poner en el asunto para enviar un currículum vitae por mail? Preguntaba Sara Noemí, nuestra oyente, que es de acá de Trelew. Bien. Bueno, en el asunto, si la persona se envía su currículum, pero no es que a una empresa que no está pidiendo personal, lo que tiene que poner es una autopostulación para que informar a la persona que lo recibe, que es una autopostulación, y también alguna referencia para qué puesto se autopostula. Pero generalmente en el asunto tenés que poner, si vos te estás postulando a un puesto de vendedor, referencia vendedor. Bien. Según el puesto al que te estás postulando lo tenés que informar, porque si no es como que, aparte que eso también va a activar a que el entrevistador, la persona que está reclutando, abra tu currículum, porque si no es claro, capaz que lo pasa por alto, porque cree que es un mail que no tiene que ver con la búsqueda. O sea, una autopostulación, o en la referencia el puesto o lo que describe mayormente tu perfil, ¿sí? Si la persona ha realizado mayor cantidad de tareas administrativas, tiene que poner referencia administrativa porque es lo que más
puede realizar Claro. en esa empresa. Bien. Aunque ponga autopostulación, ¿sí? Ujú. Autopostulación, pero ¿para qué puesto? Bien. ¿Sí? Es eso, Y básicamente. en el cuerpo de mensaje, nada. Y en el cuerpo del mensaje Os- siempre como una breve, una carta bien. de presentación cortita, tiene que ser muy breve. Párrafo, 2 párrafos. Ponele que tiene que ser 2 párrafos, pero Bien, tiene que ser suficiente. concreta, pero donde vos dejas conocer un poco la mayor cantidad de experiencia que tenés, Bien. o el conocimiento, o la formación, algo que lleve a la persona a abrir tu Ujú. currículum. O sea, la carta de presentación es como el primer El punto. anzuelo. Sí, como para, o sea, por eso no tiene que, yo a veces recibo cartas de presentación grandes, entonces le hago una lectura por encima, y si veo algo, por ejemplo, a mí me suelen muchos pedir puestos para cubrir puestos especializados, ingeniero, arquitecto, entonces, seguridad de higiene, todo eso, entonces si veo algo así ya lo abro, Ujú. ¿viste? Pero generalmente le hago una lectura rapidita, no es contar todo Bien. en esa carta de presentación, porque si no, capaz que hasta te juega en contra. Tiene Ahí que ser tenemos que aplicar el poder de concreta. síntesis. Sí, tiene que ser concreta y decir lo de más peso que tenés Bien. vos dentro de tu perfil. El mail. El mail de perfiles, donde pueden enviar el currículum es cb.perfilesconsultora@gmail.com. Entonces, cb.perfilesconsultoras. Consultora. Bien, perfilesconsultora@gmail.com. Bien, Sí, perfecto. Si no, en las redes, la gente se contacta con nosotros por medio de todos ¿Y qué las pasa? redes. ¿Puedo adjuntar mi currículum por las redes? ¿Es conveniente? A mi criterio es poco serio por Facebook. Bien. Hay gente que lo manda, ¿viste? Bien, poco serio. Sí, bien. Lo ideal es postularte al correo de la empresa, Ujú. o llevarlo personalmente, o sea, para los casos que se puede hacer. Y si no, el mail, que todas las empresas tienen un mail de recepción Bien. de currículum. Un ¿sí? área de recursos humanos Sí, puede llegar a tener sí, también. También. O muchas empresas lo que indagan también mucho es el perfil en LinkedIn. Ujú. Si la gente que tiene LinkedIn. perfil profesional, es importante que pueda explotar, digamos, esa red, ¿sí? De profesionales, o sea, por LinkedIn. Y tener en cuenta que LinkedIn es una red exclusivamente profesional, ergo poner una foto acorde, poner información acorde. Claro, ahí es donde muchas empresas indagan como la primer, digamos, mirada que hacen de una persona. ¿Se hace eso? Sí, Mirá vos, lo miran siempre como para hacer un primer repaso, por eso está. Aparte que ahí te da la posibilidad también de que vos tengas referencias, viste que también podés solicitar referencias a algún jefe que tuviste y te los puede dar y quedan ahí. Es recomendable entonces hacerse un perfil de LinkedIn. En LinkedIn sí, es un perfil profesional, y aparte que es una red que se usa un montón, ahí las empresas lo miran. Bien. Bueno, de esta manera terminamos lo que sería, ¿no? Sí. Digamos, la primera parte de lo que es el currículum en la entrevista de trabajo. Y bueno, ¿qué más te puedo contar? Lo del tema